Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. El vídeo de hoy es una recopilación de misterios que están sin resolver, así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Pizarra, un municipio de Málaga, España. En el año 2017, Lucía, de 3 años, era hija del matrimonio formado por Antonio Vivar y Almudena Hidalgo. Como la niña era muy pequeña, apenas hay datos de su biografía, por eso voy a pasar directamente al día de los hechos. Con motivo de una celebración familiar, la noche del 26 de julio, Lucía fue a cenar con sus padres, abuelos, tíos y primos a un bar llamado La Estación, ubicado precisamente en la estación de trenes de Pizarra. A las 11 la cena terminó, por eso la niña y sus primos se fueron a jugar a una plaza que había justo al lado, que además estaba a la vista de los mayores. Luego ella se fue donde estaba su madre. Cuando los adultos se levantaron para pagar la cuenta del bar, se distrajeron y perdieron de vista a Lucía, que estaba allí con ellos. Tan solo unos segundos después se dieron cuenta de que la niña había desaparecido. Eran las 11:30 de la noche e inmediatamente tanto los familiares como los que estaban en la terraza del bar comenzaron a buscarla por los alrededores. La desesperación era tal que gritaban su nombre, pero de la niña no había ni rastro. Durante esta búsqueda encontraron algo bastante significativo. Debajo de un banco que había al lado de una máquina de billetes de tren estaba el chupete de Lucía, del que nunca se separaba. Este objeto estaba en una situación de la que hablaré más adelante. Fue entonces cuando Almudena llamó a la Guardia Civil para denunciar la desaparición de su hija. Como en el lugar de los hechos había cámaras de seguridad que pertenecían a la estación, los agentes se pusieron en contacto con el vigilante por si había visto algo en las grabaciones. Sin embargo, las dos cámaras que enfocaban la entrada de la estación no funcionaban, solo una que grababa las vías. El guardia de seguridad que visionó las imágenes desde la central de Sevilla les aseguró que en ellas no vio pasar a nadie. Pero esto no era cierto porque 8 días después los agentes descubrieron que la noche de los hechos esa cámara sí que grabó algo. En las imágenes, que duran unos 12 segundos, se puede ver que a las 11:34 de la noche, es decir, 4 minutos después de la desaparición, aparece una figura infantil cerca del andén. Si damos por válido que se trata de Lucía, la niña primero corre, luego aminora la marcha y continúa caminando hacia una zona mucho más oscura donde hay una caseta blanca. Dicha caseta está detrás de la estación y ahí ya no llegan las cámaras. 6 minutos después, la misma cámara grabó a Antonio, el padre, mientras buscaba a Lucía por el mismo recorrido que en teoría hizo ella. Lamentablemente, y a pesar de los gritos con su nombre, Lucía no dio señales de vida. A partir de aquí, la Guardia Civil y más de 600 vecinos se volcaron en la búsqueda de la pequeña junto a sus familiares, pero sin éxito. Aunque por el horario el servicio ya había finalizado, Antonio pidió a los responsables de la estación que cerraran la salida y entrada de trenes que comenzaban los trayectos a primera hora de la mañana, porque su hija había desaparecido por esa zona. A esta petición los encargados no pusieron problema. Sin embargo, no dieron la orden y el servicio de trenes comenzó como cada día, con normalidad. A las 7 menos 10 de la mañana, el maquinista del primer tren que iba de Alora a Pizarra hizo una llamada inquietante al centro de control. Según el hombre, en el kilómetro 158 había un bulto que estaba junto a las vías del tren.
A las 7 de la mañana descubrieron que ese bulto era el cuerpo sin vida de la pequeña Lucía. A simple vista parecía que el tren la había golpeado, ya que estaba colocada junto a las vías y tenía un fuerte impacto en la cabeza. Algo que no deja de ser llamativo es que estaba a más de 4 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. El problema, según la familia y varios investigadores independientes, fue que desde el primer momento el agente encargado del caso dio por hecho que se trataba de un accidente y solo investigó en esa dirección. Sin embargo, había muchas cosas que no encajaban y de las que hablaré más adelante. La autopsia determinó que la pequeña había fallecido entre las 5 y las 7 de la mañana debido a una fuerte hemorragia que le causó el impacto en la cabeza y que hizo que perdiera mucha sangre. En el cuerpo no hallaron signos de abuso o de ADN ni tampoco restos de sustancias tóxicas. Lo que sí encontraron fueron varias manchas de suciedad, como de un tinte negro. Los forenses afirmaron que se podía deber al contacto directo con la grasa que se suele encontrar en las vías. Lo más llamativo fue el contenido de su estómago. Estaba lleno y no había hecho la digestión de la cena. Con este informe y con una reconstrucción virtual que hicieron de lo sucedido, la investigación estableció que Lucía, de 3 años, caminó más de 4 kilómetros sola en la oscuridad y cuando se sintió cansada se tumbó a dormir. Como el cuerpo apareció acurrucado en las vías, los agentes llegaron a la conclusión de que la pequeña estaba durmiendo cuando el ruido de un tren la despertó. Según ellos, la niña levantó la cabeza para mirar y este la golpeó con los bajos, causándole la muerte. Lo curioso es que este golpe apenas la movió del lugar en el que estaba porque apareció acurrucada, pero no solo eso. ¿Cómo pudo una niña de 3 años hacer sola un recorrido de más de 4 kilómetros en plena oscuridad sobre un terreno lleno de piedras y maleza? ¿Y por qué tras esa caminata sus sandalias no presentaban ni un solo rasguño o erosión? Como en este caso había más preguntas que respuestas, los padres de Lucía no quedaron satisfechos con la versión oficial. Y es que ellos estaban convencidos de que alguien se había llevado a su hija, le había quitado la vida en otro lugar y después puso el cuerpo al lado de las vías. Para hablar de las inconsistencias de este caso, voy a empezar por el principio, el chupete de Lucía. Como mencioné antes, la pequeña nunca se separaba de su chupete, y mientras la estaban buscando, este apareció debajo del banco que había al lado de la máquina de billetes de tren. Lo más llamativo es que estaba en dirección opuesta a las vías, donde 4 minutos después fue grabada por las cámaras de seguridad. Otra cosa que llamó la atención, sobre todo a los expertos independientes que investigaron el caso, fue por qué en las imágenes se ve corriendo a la niña hacia la oscuridad. Tal vez la perseguía alguien. Sin embargo, nadie más fue grabado, solo su padre mientras la estaba buscando. Es importante mencionar que esa noche no había ruido ambiental. Si su padre pasó 6 minutos después llamándola a gritos, ¿por qué no le escuchó? Recordemos que Lucía tenía tan solo 3 años y andando durante 6 minutos en la oscuridad por un camino lleno de piedras no hubiese podido llegar muy lejos. Esto lleva a plantear otra pregunta inquietante. ¿Pasó algo detrás de la caseta blanca? Tiempo después, unos vecinos que vivían a escasos metros de donde apareció el cuerpo de la niña contaron a la policía un hecho extraño. A las 5 de la mañana del día de los hechos, se despertaron sobresaltados al escuchar un golpe. Luego sus perros se pusieron a ladrar, cosa que solo hacían con la presencia de extraños. Y a los pocos segundos, la alarma del coche comenzó a sonar, alarma que por cierto no había saltado en 17 años. Los vecinos de la casa de al lado también declararon que esa noche escucharon fuera pisadas y una voz ronca. En ese momento, ninguno de ellos sabía que la pequeña Lucía había desaparecido. Aún así, el agente encargado del caso no dio importancia a nada de esto.
Él estaba empeñado en que todo se debía a un accidente y nadie le sacaba de ahí. Por último, voy a hablar de algo que va a generar más dudas si cabe y tiene que ver con el lugar donde fue encontrada y la autopsia. Como ya he dicho antes, la pequeña apareció acurrucada al lado de las vías del tren con un fuerte golpe en la cabeza que la llevó a perder mucha sangre. Sin embargo, cuando los forenses levantaron el cuerpo, vieron que debajo de este no había sangre. Los investigadores lo justificaron diciendo que seguramente esa sangre habría caído debajo de las piedras. Pero esto es algo que nunca se sabrá, porque esas piedras que suele haber en todas las vías no fueron levantadas. Por otro lado, cuando examinaron los bajos del tren que en teoría golpeó a la pequeña, no hallaron ningún rastro biológico perteneciente a ella, cosa que técnica y científicamente es imposible si fue golpeada por el aparato. Tampoco cuadra la hora de la muerte, que se estableció entre las 5 y las 7 de la mañana. Si Lucía terminó de cenar a las 11 y la digestión dura entre 2 y 3 horas, ¿por qué cuando fue encontrada tenía el estómago lleno? Tal vez falleció antes. La temperatura del cuerpo hubiese ayudado a concretar la hora. El problema fue que los peritos que llegaron al lugar de los hechos no la tomaron. A pesar de todo lo expuesto, el agente encargado del caso siguió insistiendo en que la muerte de Lucía se debió a un fatal accidente. Por eso, en septiembre de 2017, los padres, ya desesperados y queriendo saber la verdad, pidieron al doctor Luis Frontela una segunda autopsia independiente. Y hay que decir que esto dio un giro radical al caso. El informe del doctor Frontela señaló que la pequeña presentaba 2 lesiones en la cabeza. La primera es la que le causaría la muerte y la segunda podría corresponder al golpe del tren, pero cuando la niña ya estaba sin vida. Por otro lado, estableció que Lucía podría haber fallecido a las 5:53 de la mañana. Esta información en principio coincide con la valoración hecha por el informe anterior, que fijaba la hora entre las 5 y las 7. Sin embargo, ninguna de estas horas casaría con el hecho de que la pequeña tuviese el estómago lleno. Frontela para esto dio una explicación. La niña cenó a las 11 y al poco de desaparecer sufrió el primer golpe en la cabeza que no le quitó la vida al instante, pero sí que detuvo el proceso de digestión. Tiempo después el doctor declaró lo siguiente en una entrevista. La niña murió en otro sitio y la pusieron allí. En la cabeza presentaba 2 golpes. Es imposible que una niña de esa edad hiciera sola ese recorrido, imposible. Ese caso se ha cerrado en falso. Lamentablemente, a pesar de este informe y de las movilizaciones que hubo pidiendo justicia, en junio de 2018 el juzgado número 10 de Málaga archivó el caso. Según el auto, no existían indicios de que en la desaparición y muerte de la pequeña hubiesen intervenido terceras personas. A pesar del varapalo judicial, los padres de Lucía continuaron luchando para saber la verdad. Tras recaudar 127.000 firmas e interponer varios recursos, en julio de 2021 la Audiencia Nacional decidió reabrir el caso. Para ello han citado a declarar a una decena de personas, como por ejemplo a los testigos que vieron el cuerpo de la niña antes del levantamiento. Entre ellos se encontraban el abuelo, un vigilante de seguridad y el maquinista del tren. Todos ellos apuntaron en su momento que la muerte de la pequeña tenía un origen violento, pero nadie les tomó declaración. No es un logro porque aquí ya no hay ningún ganador, bueno, el perdedor desgraciadamente es mi niña, pero para nosotros sería descansar en paz. Porque lo único que necesitamos es la herida que tenemos, que se pueda cerrar de alguna forma y poder descansar solamente y buscar la verdad, que es desde el principio lo que nosotros queremos. Ojalá que con la reapertura del caso los padres de Lucía consigan saber qué le pasó a su hija entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio de 2017.
La mujer que aparece en la imagen es Irina Lucidi, una abogada nacida en Italia que trabajaba en la sede suiza de la tabacalera Philip Morris. Fue allí donde conoció a Matthias Schepp, un ingeniero nacido en Canadá. En 2003 iniciaron una relación de pareja y enseguida la mujer se quedó embarazada de gemelas. Aunque residían en un pueblo de Lausana, Suiza, la pareja contrajo matrimonio en Italia en julio de 2004. El 7 de octubre de ese mismo año nacieron las gemelas Alessia y Livia. Su madre cuenta que con el paso del tiempo se convirtieron en unas niñas muy dinámicas, alegres y brillantes. Además, como le sucede a muchos hermanos gemelos, se convirtieron en inseparables. En el año 2010, el matrimonio de Irina y Matthias comenzó a hacer aguas. Y es que al parecer el hombre se había vuelto excesivamente controlador, sobre todo con la educación de sus hijas, por lo que nunca tenía en cuenta a Irina. Él decidía todo lo que veían en la tele, cuándo se iban a la cama y elegía las tareas que tenían que hacer todos, cosa que Irina no estaba dispuesta a tolerar. A mediados de 2010, la mujer no pudo más y decidió separarse de Matthias de manera amistosa. Para estar cerca de sus hijas, el hombre se mudó a un apartamento que estaba en el mismo pueblo. Aunque podía ver a las gemelas siempre que quería, el acuerdo al que llegaron era que las niñas pasarían todos los fines de semana en la casa del padre. Y hay que decir que durante meses la cosa funcionó bastante bien. De hecho, Irina contó que aunque durante su matrimonio hubo problemas, su exmarido era un padre muy atento y nunca pensó que fuese una mala persona. En enero de 2011, Matthias regresó de unas vacaciones con sus hijas y muchos notaron en él un cambio brusco de comportamiento. Los que le conocían cuentan que aunque él nunca lo admitía, estaba sufriendo mucho con la separación, lo que nos lleva al día de los hechos. El 28 de enero de 2011 era viernes y Matthias, de 43 años, recogió a las gemelas del colegio para que pasaran el fin de semana con él. Normalmente devolvía a las niñas los domingos por la tarde, ya que al día siguiente tenían colegio. Sin embargo, la mañana del sábado, el hombre le envió un mensaje de texto a su exmujer en el que decía: «Estamos bien, regresaremos el lunes». Irina le contestó que esto no podía ser, ya que las niñas de 6 años tenían que estar en su casa como siempre para no cambiar su rutina. Sin embargo, no obtuvo respuesta de Matthias. Se sabe que el domingo 30 a eso de las 12 de la mañana, Alessia y Livia fueron vistas con su padre por última vez en el pueblo. El hombre nunca volvió a dejarlas en la casa de su exmujer. Las horas iban pasando y Matthias no llegaba con las niñas. Debido a esto, Irina le llamó varias veces por teléfono para ver qué sucedía. Sin embargo, el móvil aparecía apagado. En este momento la mujer fue al apartamento de Matthias, pero allí no había nadie. Irina, ya bastante preocupada, acudió a la policía para denunciar la desaparición. Pero los agentes le dijeron que esperara unas horas para ver si al día siguiente el hombre dejaba a las niñas en el colegio, cosa que no sucedió. Debido a esto, los agentes se pusieron a trabajar en el caso y fue entonces cuando dieron con algo. El domingo 30 a las 5 de la tarde, el Audi A6 de Matthias fue grabado mientras cruzaba la frontera de Suiza a Francia. Irina era la que tenía los pasaportes de las pequeñas, así que ¿cómo pudieron cruzar la frontera sin ellos? La teoría es que tuvieron que hacerlo dentro del maletero del coche porque varios testigos las vieron con su padre horas después. Debido a esto, las autoridades emitieron una orden de arresto internacional que les llevó a contactar con la Interpol, ya que Matthias había secuestrado a sus hijas y las había llevado al otro lado de la frontera de manera ilegal. Gracias al teléfono móvil, al GPS del coche, a las cámaras de seguridad y a los testigos, los agentes consiguieron saber el recorrido que hizo Matthias tras abandonar Suiza.
La mañana del lunes 31 de enero fue grabado por varias cámaras de seguridad mientras retiraba dinero de diferentes cajeros de Marsella. En total fueron 7.000 euros. Luego y desde otros destinos le envió a Irina 4.400 euros distribuidos en 7 cartas que le llegaron días después. En una de ellas escribió lo siguiente: no puedo soportar vivir sin ti. Esa misma noche, varios testigos vieron a Matías junto a sus hijas tomando un ferry nocturno en Marsella con destino a Propriano, Córcega. Otra persona contó tiempo después que vio al padre con las niñas en el ferry. Según recordó, estaban muy contentas y no paraban de jugar. Irina estaba convencida de que eran sus hijas por la descripción que hizo este hombre de la ropa y de su físico. Pero el testimonio más extraño llegó por parte de una mujer que también viajaba en ese ferry. Lo que contó fue que durante el viaje vio a Matías hablando durante bastante tiempo con una señora de pelo negro. Curiosamente, y a pesar de los llamamientos, nunca se supo la identidad de la mujer misteriosa con la que Matías estuvo hablando. El martes 1 de febrero a las 6:30 de la mañana, Matías desembarcó en Propriano, pero aquí nadie pudo confirmar si lo hizo en compañía de sus hijas. Por lo tanto, se puede decir que a partir de este punto fue cuando se perdió la pista de Alesia y Livia para siempre. A las 9 de la noche, el hombre tomó otro ferry en Bastia, al noreste de Córcega, con destino a Toulon, donde llegó a las 7 de la mañana del 2 de febrero. 2 horas después, fue fotografiado solo en un peaje. Y al día siguiente, jueves 3 de febrero, varios testigos le vieron en Nápoles, Italia. Fue esa misma noche cuando sucedió la tragedia. A las 11 menos 10, un hombre se arrojó a las vías del tren en Cerignola, al sureste de Italia, perdiendo la vida al instante. Rápidamente fue identificado como Matías Sepp. En ese momento solo llevaba 100 euros encima. Y aunque el coche apareció abandonado muy cerca de la estación de tren, de las niñas no había ni rastro. Casi al mismo tiempo en Suiza, los agentes registraron el apartamento del hombre y allí hicieron varios descubrimientos sorprendentes. Para empezar, en su ordenador encontraron un email con el acuerdo de divorcio fechado en enero de 2011, pero no solo eso. Días antes de la desaparición, Matías buscó información sobre venenos y armas de fuego, además de los horarios del ferry a Propriano. También hallaron un testamento con fecha del 27 de enero, donde dejaba el apartamento a Irina y el resto de pertenencias a sus hijas. Sin embargo, en él aparecía una cláusula interesante. Si las pequeñas fallecían antes que él, las cosas pasaban a sus hermanos. Por su parte, la policía de Italia, al registrar el coche de Matías, encontraron en el maletero una muestra de saliva de una de las niñas. Esto reforzaba la teoría de que había cruzado la frontera con ellas ahí dentro. Pero dicha muestra era tan pequeña que no sirvió para detectar si les había dado algún tipo de veneno, cosa que había buscado previamente en su ordenador. También es importante mencionar que en el vehículo no hallaron ni sangre ni otro tipo de pruebas. Las autoridades de Francia, Italia y Suiza se involucraron en la investigación, comenzando a buscar a las pequeñas por tierra y aire, pero lamentablemente no encontraron ninguna pista sobre el paradero de Alesia y Livia. Tras la muerte de Matías, Irina comenzó a recibir numerosas cartas que él le había enviado con dinero desde Francia e Italia. La más importante estaba fechada el 3 de febrero, justo el día en el que el hombre se quitó la vida, y hay que decir que el contenido era escalofriante. No verás más a las niñas. No han sufrido, descansan en paz en un lugar seguro. Aunque la última carta dejó más o menos claro el destino de las gemelas Sepp, voy a hablar de las dos teorías de este caso.
La primera, que es la que creen los agentes por la carta enviada y por la planificación detallada de todo, es que Matías le quitó la vida a sus hijas. Obviamente no superó el divorcio y pensando que podría perderlas, o simplemente para hacer daño a su exmujer, se las llevó el último fin de semana de enero de 2011. Creen que durante el viaje en ferry les dio algún tipo de veneno y las lanzó por la borda. Tal vez planeó que el viaje fuese nocturno para que nadie viese nada. La segunda teoría en la que cree Irina y el resto de la familia es que las dejó con otra persona, tal vez la señora misteriosa con la que fue visto hablando en el ferry. Esto justificaría la cantidad de dinero desaparecida. Recordemos que Matías retiró más de 7.000 euros y envió a su exmujer 4.400. Quizá el resto lo utilizó para pagar a la persona que se hizo cargo de las niñas. Irina concedió numerosas entrevistas a los medios de comunicación con la esperanza de obtener información sobre el paradero de sus hijas, pero sin éxito. Es verdad que varias personas llamaron a la policía alertando de que habían visto a las niñas con una mujer de pelo negro, similar a la del ferry, pero cuando los agentes investigaron no obtuvieron nada. En el año 2014 salió a la luz lo que parecía ser una pista importante, y es que un periodista italiano contó algo. Este hombre afirmó que había recibido una carta de alguien que había trabajado en el lugar donde imprimieron pasaportes falsos para las niñas. Según su versión, fueron enviadas a Canadá, en concreto una a Ottawa y la otra a Quebec. Tal vez Matías utilizó el dinero para pagar la documentación falsa. Sin embargo, una vez más, esta pista no les llevó a ningún sitio. Y a día de hoy nadie sabe realmente qué le pasó a Alessia y Livia Shepp. Aunque las autoridades creen que ellas ya no están vivas, Irina no se ha dado por vencida y junto al Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados ha ido creando imágenes de progresión de edad de sus hijas. Si a día de hoy estuvieran vivas, tendrían 17 años. El hombre que aparece en la imagen era George Smith IV, quien para el momento de los hechos tenía 26 años y residía en Connecticut, Estados Unidos. El joven tenía una hermana mayor llamada Bree y ambos eran hijos del matrimonio formado por George y Maureen. Su madre recuerda que era muy divertido, buena persona y trabajador. Destaca que desde su adolescencia las chicas siempre iban detrás de él por su atractivo físico y por su sentido del humor. Con 23 años conoció a Jennifer Hegel, de 22, una estudiante de magisterio a punto de graduarse. Sus padres estaban contentos con la relación porque la joven era muy parecida a él, divertida y dinámica. Pero lo que más les importaba era que hacía feliz a su hijo. El 25 de junio de 2005 y tras 3 años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia con vistas al mar en Newport, Rhode Island. En ese momento George estaba a punto de hacerse cargo de la tienda de licores que su padre tenía en Connecticut y Jennifer acababa de conseguir un empleo como profesora de 3er grado. Todos cuentan que estaban muy felices por comenzar una nueva vida juntos y también por algo que les hacía muchísima ilusión: su luna de miel. 2 días después de la boda viajaron hasta Barcelona, España, y una vez allí embarcaron en el Brilliant of the Seas, un crucero de lujo en el que recorrerían el Mediterráneo. Durante el viaje se hicieron amigos de una pareja y también de más gente. Entre ellos estaba Josh Askin, un californiano de 20 años que viajaba con sus padres y hermanos. Josh les presentó a 3 chicos de origen ruso que estudiaban en Estados Unidos y que eran conocidos en el barco por sus malas formas con el personal. Sus nombres eran Rusty Kaufman y los primos Greg y Zach Rosenberg. Así que con toda esta información voy a pasar directamente al día de los hechos.
El 4 de julio, George y Jennifer cenaron en uno de los restaurantes del barco y después se fueron al casino. Allí se encontraron con Josh y con los 3 amigos rusos. Todos estuvieron bebiendo y jugando al blackjack. De hecho, bebieron tanto que George en un momento dado comentó en alto que tenía $50,000 en efectivo por regalos de boda. A las 2:30 el casino cerró y todos decidieron continuar la fiesta en la discoteca del barco, donde bebieron algo mucho más fuerte. Al parecer, Josh consiguió una botella de absenta, que para los que no lo sepáis es una bebida que está prohibida en algunos países por su alto porcentaje de alcohol. Y con lo que sucede a partir de aquí hay que estar muy atentos porque existen varias versiones que voy a ir intercalando. Está la versión de Josh y los rusos, la de Jennifer y luego la de varios testigos del barco. Josh y los 3 chicos rusos contaron que Jennifer empezó a tontear con Lloyd Bota, el manager del casino, lo que generó una discusión entre la pareja. Sin embargo, varios testigos dijeron que no fue para tanto, que Jennifer simplemente estaba bebida y apoyó su cabeza en el hombro de Lloyd Bota. La mujer terminó la discusión dándole a su marido una patada en la entrepierna antes de marcharse enfadada. Los 4 chicos en su declaración hicieron bastante énfasis en algo, y era que Jennifer abandonó la discoteca poco antes de las 3:30 de la mañana acompañada de Lloyd Bota. A las 3:30 el local comenzó a cerrar, así que los 4 chicos decidieron acompañar a George hasta su camarote porque estaba muy intoxicado y no se tenía en pie. Gracias al registro de la llave se sabe que entraron en el camarote de los Smith a las 3:52 y una vez allí comprobaron que Jennifer no estaba. George, a pesar de su estado, convenció a los chicos para que le acompañasen a buscar a su esposa por el barco. Ellos cedieron, llegando incluso hasta la piscina. Pero como de Jennifer no había ni rastro, regresaron al camarote para dejar de nuevo a George. La segunda entrada, según el registro de la llave, se produjo a las 4:01 de la mañana. Los chicos contaron que dejaron a George encima de la cama y le quitaron los zapatos, cosa que el hombre les agradeció. Se puede decir que según esta versión se comportaron como muy buenos amigos. Sin embargo, el hombre que dormía en la habitación de al lado no declaró lo mismo. Este hombre era Cled Hyman, un oficial de policía que se encontraba también de vacaciones con su mujer. Según Cled, a las 4 de la mañana se despertó por unos gritos y golpes que venían de la habitación de George. Segundos después escuchó a varios hombres en el balcón del camarote hablando en un idioma desconocido. Luego la voz de otro como si se estuviera despidiendo de alguien. En ese momento el policía abrió la puerta de su camarote y vio a 3 chicos saliendo del de los Smiths. Si era así, ¿dónde estaba el cuarto? Más tarde, los 4 amigos contradijeron esta versión e hicieron hincapié en algo. Nunca estuvieron en el balcón de George y los 4 salieron a la vez de su habitación. Así que para ellos, Cled se había confundido. Pero aquí no termina la versión del oficial de policía, porque además declaró algo un tanto extraño. Cuando los chicos se fueron, escuchó a un hombre hablando en la habitación de George y no solo eso. La puerta del baño se cerró bastante fuerte mientras se escuchaba un ruido como de alguien lanzando objetos. Like maybe things were being put away or that they were looking for something. Lo más importante es que todo esto fue corroborado por el matrimonio que dormía en el otro lado del camarote de los Smiths. Además, todos coincidieron en algo. Tras escuchar un golpe muy fuerte, se hizo el silencio. Para entonces eran ya las 4:30 de la mañana, pero ¿dónde estaba Jennifer? La mujer lo único que recordaba era que esa noche se fue sola a su camarote poco antes de que el casino cerrara. El problema fue que iba tan bebida que al salir del ascensor se desmayó en uno de los pasillos y permaneció tirada en el suelo hasta las 5:10 de la mañana. A esa hora fue encontrada por el personal de limpieza, quienes la ayudaron a regresar hasta su camarote.
Una vez dentro observó que George no estaba, pero aún así no se preocupó porque pensó que se había quedado con sus nuevos amigos. Lo que menos podía sospechar es que su marido ya había caído al agua. El 5 de julio a las 7:30 de la mañana, el barco comenzó a aproximarse al puerto de Turquía. Una joven de 16 años llamada Emily Roos fue hasta la cubierta para fotografiar la llegada con su nueva cámara. De repente observó algo en la barandilla que estaba junto a los botes salvavidas. Era una enorme mancha de sangre con huellas. La chica inmediatamente avisó a los de seguridad, quienes determinaron por la altura de la mancha que ésta podría pertenecer a alguien de la habitación 9062, es decir, la de Jennifer y George Smith. Del hombre no había ni rastro y a Jennifer la encontraron en el spa, donde tenía cita para un masaje. Por el personal de seguridad se enteró de que habían encontrado una mancha de sangre debajo de su balcón y que George no aparecía por ningún sitio. Esto solo indicaba que su marido se había caído por la borda. Una vez atracado el barco en el puerto, dieron aviso a las autoridades turcas. Varios agentes subieron a bordo para investigar la desaparición de George Smith. Curiosamente, mientras la policía hablaba con los pasajeros en el vestíbulo, el padre de Josh Askin comenzó a grabar en secreto las entrevistas de los agentes. Lo que menos podía sospechar es que una de las grabaciones arrojaría bastante luz en el caso. Jennifer, bastante afectada, declaró que debido al alcohol apenas tenía recuerdos de cuando abandonó el casino. Según ella, al despertarse por la mañana vio que George no había regresado, así que dio por hecho que se había quedado con sus 4 amigos. Fue por esto que bajó tranquilamente a su cita en el spa. Por su parte, los 4 amigos contaron que dejaron a George en su camarote a las 4 de la mañana y que después se fueron a la habitación de uno de ellos. Además, a eso de las 4:30 pidieron comida al servicio de habitaciones. Recordemos que a las 4:30 los vecinos de George escucharon un golpe muy fuerte dentro del camarote y luego silencio. Los agentes pensaron que ese fue el instante en el que el hombre cayó por la borda. Así que el hecho de pedir comida justo a esa hora les proporcionó una coartada perfecta. Al revisar el camarote de los Smiths, encontraron varias cosas extrañas, como por ejemplo sangre en el suelo, desorden y 2 líneas pequeñas de sangre entre las sábanas. Los zapatos de George fueron encontrados fuera de su cama, así que esto corroboraba parte de la versión de los 4 chicos. Con todos los datos recopilados, los agentes llegaron a la conclusión de que la madrugada del 5 de julio a las 4:30, el hombre salió al balcón y debido a su estado de embriaguez perdió el equilibrio, lo que le llevó a caer por la borda. Durante bastante tiempo, Jennifer estuvo en el punto de mira. De hecho, acudió a varios programas de televisión para hablar de su inocencia. Los 4 chicos aparentemente tenían coartada, así que quedaban descartados. Y por otro lado, nadie entendía que la mujer no recordara nada de esa noche. Obviamente los Smiths no creyeron la versión del accidente, así que tiempo después contrataron a un equipo de abogados e investigadores independientes para que se hicieran cargo del caso. Y hay que decir que con todo lo que encontraron se podía pensar cualquier cosa menos que George cayó por la borda de manera accidental. Los investigadores primero interrogaron a los testigos y a los 4 amigos que vieron a George por última vez. Esto último no ayudó mucho porque Josh, por recomendación de su abogado, se acogió a la 5ª enmienda y no declaró. Los otros 2 no recordaban nada. Y Greg, que en ese momento estaba en prisión por tráfico de sustancias, aunque fue más colaborativo, dijo que no tenía nada que ver en el caso.
En 2010, el abogado de la familia tuvo acceso a los documentos internos de la compañía Royal Caribbean sobre lo que sucedió esa noche y hay que decir que descubrieron varios puntos interesantes. Según los registros, los chicos no pidieron comida al servicio de habitaciones tal y como declararon. Por lo tanto, la especie de coartada que se habían formado era falsa. El letrado que les representaba echó la culpa al personal del barco diciendo que seguramente se les había olvidado apuntar el pedido. Pero no solo eso, recordemos que estos chicos declararon que Jennifer abandonó la discoteca con Lloyd Botha, el manager del casino. Aquí los registros, los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron que no sucedió así. Por un lado, la llave de Lloyd Botha certificó que entró en el camarote de su novia 15 minutos antes de que Jennifer abandonara el casino, algo que su novia confirmó. Luego, tanto las cámaras de seguridad como varios testigos confirmaron que Jennifer abandonó sola la discoteca poco antes de las 3:30 de la mañana. Además, varios empleados contaron que la acompañaron hasta el ascensor porque iba muy bebida. Más de una hora después, la encontraron desmayada en uno de los pasillos. Para ese momento hacía 20 minutos que habían escuchado el ruido fuerte en su camarote. Así que con todo esto, Jennifer quedaba descartada como sospechosa. Gracias a la insistencia de la familia y de los investigadores contratados, el FBI comenzó a investigar el caso. Lloyd Botha y Jennifer Smith pasaron la prueba del polígrafo, sin embargo, los 4 amigos no lo consiguieron. En el año 2012, el FBI informó al abogado de los Smith de que existía una cinta de vídeo bastante interesante. Recordemos que el padre de Josh filmó imágenes de los chicos mientras estaban con la policía en el vestíbulo del barco. Este hombre grabó casi todo. Pues bien, en una de las grabaciones se ve a los chicos comentando entre risas la muerte de George. Por la forma en la que hablaban, daba la sensación de que sabían lo que le había sucedido. Además, Rusty se refería a él como el hombre que se cayó sin paracaídas desde su balcón. Rusty ante esto dijo que en ese momento no sabía que George había muerto y que simplemente hizo un comentario estúpido. No se sabe por qué estas imágenes estuvieron 7 años escondidas, pero se cree que fue por culpa de Royal Caribbean. La compañía no quería la mala prensa que conlleva una investigación por asesinato. Por su parte, la familia Smith no entendía cómo el FBI podía tener esa cinta en su poder y no hacer nada. Con toda esta información, los investigadores de la familia elaboraron su propia teoría basada en el robo. Parece ser que la pareja llevaba relojes caros y además el hombre presumió de tener bastante dinero en efectivo en su camarote. Para ellos, la madrugada de los hechos, los 4 chicos trataron de robar a George, por eso le pusieron encima de la cama. Uno de ellos se quedó con él en la habitación y los otros 3 se fueron para crear una coartada. El que se quedó intentó quitarle el reloj a la fuerza, lo que le provocó arañazos compatibles con las 2 marcas de sangre encontradas en las sábanas. Quizá en ese momento George se dio cuenta de todo, empezaron a discutir y a tirarse cosas. De ahí los ruidos que escucharon los vecinos. Finalmente le lanzó por la borda a las 4:30 de la mañana. Sin embargo, los abogados contrarios dijeron que solo eran especulaciones y que no había pruebas. Lo único seguro para ellos era que el hombre iba muy bebido y que eso le llevó a caerse por la borda. A pesar de las pruebas en contra de este grupo, el FBI cerró el caso en 2015 sin aclarar qué le pasó realmente a George Smith. Esto sucedió porque Jennifer llegó a un acuerdo con Royal Caribbean y por negligencia le pagaron $1 millón. Para ella su marido falleció por un accidente.
En 2009, y tras mudarse a otro estado, la mujer se volvió a casar y tuvo 2 hijos. Por su parte, Josh y los 3 chicos rusos mantuvieron un perfil bajo, pero aún así se sabe que en 2019 Greg fue asesinado por un ajuste de cuentas. A día de hoy los Smith están convencidos de que Jennifer nunca declaró la verdad. Ellos solo quieren saber qué le sucedió a George esa madrugada de julio de 2005. Erin Marie Gilbert nació el 4 de mayo de 1971 en San Francisco, California. Durante su infancia sus padres se separaron, motivo por el cual se mudó con su madre y sus 2 hermanas mayores a Everett, Washington. Aún así pasaba largas temporadas en San Francisco con su progenitor. Su familia y amigos la describen como una chica dinámica, cariñosa, inteligente y responsable. Esa clase de persona a la que le gusta hacer reír a la gente. Erin estaba muy unida a Catherine y Stephanie, sus 2 hermanas, tanto que acabó viviendo con una de ellas. En 1995, Stephanie residía con su marido y sus 2 hijos en la base de la Fuerza Aérea de Anchorage, Alaska. Como su esposo pasaba mucho tiempo fuera por su trabajo, persuadió a Erin para que se fuera a vivir con ellos. Así no estaría sola y le ayudaría con el cuidado de sus hijos. La chica aceptó y una vez allí comenzó a ganarse la vida como niñera. En su tiempo libre solía practicar todo tipo de deportes, sobre todo baloncesto. Y aunque en el futuro quería ser escritora, tenía pensado acudir en los próximos meses a la escuela de cosmetología. Como era nueva, Erin no conocía a mucha gente en la ciudad, pero aún así solía ir a un bar de Anchorage donde además se reunían todos los lugareños. Fue allí donde, una semana antes de los hechos, conoció a un chico llamado Dave Combs. Los 2 se cayeron bien de inmediato, por eso intercambiaron los números de teléfono. Como el 30 de junio volvieron a coincidir en el bar, planearon tener una primera cita. Para ello decidieron que al día siguiente irían juntos a la feria forestal de Girwood, a 1 hora en coche de Anchorage. Para que os hagáis una idea, este lugar es de los más turísticos de Alaska y está rodeado de montañas y glaciares. En invierno la gente acude para esquiar y en verano se organizan caminatas, cursos de rafting y pesca. La principal atracción en esas fechas es la feria forestal. El 1 de julio de 1995, Erin, de 24 años, estaba muy emocionada por su primera cita con Dave. Cuando salió a esperarlo, no lo hizo sola. Su hermana, junto a su marido e hijos, esperaron con ella para conocer al chico con el que iba a salir. Dave llegó en su coche a las 4 de la tarde y obviamente conoció a la familia. Una vez dieron su aprobación, Erin subió al coche con él. En ese momento, su sobrina de 4 años le dijo que debería llevar un teléfono móvil, pero ella se rió y le dijo que estaría bien. Lamentablemente, esa fue la última vez que su familia la vio con vida, porque en cuestión de horas el rastro de Erin se perdió para siempre. Como he dicho antes, Anchorage está a 1 hora en coche de Girwood. Por eso, ese día, Dave y Erin llegaron a las 5 de la tarde. En la feria estuvieron caminando y tomando algo en uno de los puestos, cosa que certificaron varios testigos. Cuando a las 6 regresaron al coche, surgió el primer problema, y es que este no arrancaba. Hacía poco que en Alaska era obligatorio conducir con las luces delanteras encendidas en todo momento, sin importar si era de día o de noche.
Dave, que aún no estaba acostumbrado a tener las luces encendidas durante el día, se olvidó de apagarlas al estacionar el coche. Al ver que este no arrancaba, asumió que la batería se había descargado. En ese momento el chico hizo algo que a mí personalmente me resulta raro. En vez de ir a la feria que estaba justo al lado para pedir ayuda, le dijo a Erin que un amigo suyo vivía cerca. El plan era caminar hasta su casa para que les ayudara con el coche. Mientras tanto, Erin tendría que esperar dentro de este. Según la versión de Dave, caminó durante 2 horas, pero no pudo encontrar la casa de su amigo. Cuando finalmente regresó al estacionamiento de la feria, Erin ya no estaba. En ese momento pensó que la chica se había enfadado por tener que esperar tanto tiempo sola, así que sin saber qué hacer, volvió a subir a su coche e intentó encenderlo. En el tiempo que estuvo parado, tuvo que ocurrir algún tipo de milagro, porque de repente arrancó. Durante 15 minutos lo dejó en marcha y después regresó a la feria pensando que Erin estaría allí. Dave estuvo buscando a la chica hasta la 1 de la mañana y al no dar con ella dio por hecho que había encontrado alguna forma para regresar a su casa. Como ya era tarde, decidió esperar hasta las 7 de la mañana para llamar y comprobar si había llegado bien. En cuanto sonó el teléfono, Stephanie supo que algo andaba mal. Su hermana no había regresado la noche anterior y esto no era normal en ella. La joven nunca se había ausentado una noche entera y las pocas veces que llegó tarde había avisado a Stephanie. En ese momento se fue con su esposo e hijos hasta Girwood, donde recorrieron el recinto ferial con la esperanza de que Erin estuviese allí. Stephanie consiguió que alguien subiera al escenario para anunciar que estaban buscando a una persona desaparecida. Gracias a esto, algunos de los asistentes a la feria se sumaron a la búsqueda. Pero la joven no daba señales de vida, así que Stephanie hizo 2 cosas. Primero avisó a la policía y luego se pasó por una televisión local para que incluyeran la foto de la chica en las noticias. Las autoridades comenzaron una búsqueda intensiva por la zona con la ayuda de helicópteros y perros que duró varios días. Pero parecía que la chica se había desvanecido en el aire porque no encontraron ni rastro de ella. La familia también la buscó por su cuenta. De hecho, el padre viajó hasta Alaska para ayudar a encontrar a su hija. Como la última persona que vio a Erin fue Dave Combs, este se convirtió en una persona de interés para los investigadores. Es importante mencionar que el chico cooperó en las etapas iniciales de la investigación y dio varias declaraciones a los detectives. Su relato del día en que Erin desapareció nunca varió. Insistió que la dejó en el coche y que cuando regresó 2 horas después, ella ya no estaba. Sin embargo, varias semanas después de la desaparición, Dave hizo un movimiento un tanto extraño. Al parecer acudió a una estación de policía para hacerse la prueba del polígrafo, pero cuando estaba a la mitad se fue sin completarla. Por su parte, los agentes estaban convencidos de que el caso de Erin era una desaparición y enfatizaron que no estaban investigando un homicidio. Para ellos no existían motivos para pensar que ella no estaba viva. Pero con el paso de los meses comenzaron a frustrarse por la falta total de pruebas en el caso. Simplemente no tenían ni idea de dónde podría estar Erin. Stephanie se negó a abandonar la búsqueda de su hermana menor. Por eso hizo viajes regulares a Girwood para ver si encontraba alguna pista. La mujer caminó por kilómetros de bosques y colgó miles de carteles de desaparecidos. Pero lamentablemente nada le acercó ni por asomo hasta el paradero de su hermana.
Finalmente, por el trabajo de su marido, se mudó a Washington en septiembre del 96. Aún así, ella regresaba periódicamente a Alaska para buscar a Erin. En 2017, la familia ofreció una recompensa de $35,000 por cualquier tipo de información que les condujera hasta el paradero de la joven o hasta la persona responsable de su desaparición. Aunque recibieron varias llamadas, los detectives no pudieron seguir pistas sólidas. A día de hoy el caso lo lleva la unidad de casos sin resolver de la Policía Estatal de Alaska. Un detective revisa de forma rutinaria las miles de páginas del expediente de Erin. Esto lo hace con la esperanza de encontrar cualquier tipo de cosa que se haya pasado por alto. Todavía no ha habido avances recientes en el caso, pero aún así se considera activo y los detectives creen que aún se puede resolver. Según la policía, Dave Combs no es sospechoso de la desaparición de Erin, pero todavía tienen algunas preguntas que les gustaría hacerle. Es verdad que cooperó con ellos al principio, pero no ha hablado con nadie sobre el caso en años. Un detective de casos sin resolver ha hecho varios intentos de hablar con él, pero nunca le devuelve las llamadas. Los detectives creen que Erin llegó a la feria a salvo, ya que tienen testigos que recuerdan haberla visto junto a Dave allí. Sin embargo, no han encontrado a nadie que haya visto a Dave durante las horas en las que afirmó que estaba caminando buscando la casa de su amigo. Por eso esto se convierte en la única parte que no se puede confirmar. Se sabe que la familia de Erin no ha tenido ningún contacto con Dave desde la desaparición. En la página que tienen habilitada en Facebook para la búsqueda de la chica le dicen lo siguiente: Dave Combs, si sigues esta página, por favor, llámame y dime dónde está Erin y lo que pasó. Ten valor para terminar con este horrible viaje en el que seguimos buscándola. Como ocurre siempre en este tipo de casos, hay varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Erin esa noche. Cuando los detectives entrevistaron a la familia de Erin, les plantearon la posibilidad de que la chica tal vez se había ido de manera voluntaria. Pero Stephanie estaba segura de que ese no era el caso. Erin tenía demasiado por lo que vivir y absolutamente ninguna razón para huir. Era una chica madura y responsable, amaba su trabajo y estaba a punto de comenzar la escuela de cosmetología. Además, soñaba con convertirse en una autora de éxito y estaba muy unida a su familia. Según ella, su hermana nunca se habría marchado sin llamarlos. Hay otra teoría que dice que cuando Dave se fue a buscar ayuda, Erin, cansada ya de esperar, decidió buscarla por su cuenta. Tal vez en ese momento alguien la vio sola y aprovechó la oportunidad para secuestrarla. Basándose en el principio de la teoría anterior, los agentes barajaron la posibilidad de que la chica se había perdido en el bosque. Una vez más, cansada de esperar a Dave, salió a buscar ayuda por su cuenta y se perdió. Los investigadores saben que muchas personas han fallecido en Alaska tras perderse en el bosque. Sin embargo, Erin nunca había sido propensa a deambular sola, y menos en una zona boscosa teniendo la feria justo al lado. Luego está la teoría que señala directamente a Dave Combs, la última persona que la vio con vida. Y es que en su historia hay varias cosas que no tienen lógica. Para empezar, su coche se quedó sin batería y en vez de ir a la feria que estaba justo al lado a pedir ayuda, decidió buscar la casa de un amigo. De esto no hay testigos y durante las 2 horas que en teoría estuvo fuera, Erin desapareció. Por otro lado está la batería del coche que se recargó por arte de magia después de agotarse, por no hablar de lo que hizo durante la prueba del polígrafo.
Esta teoría lleva a pensar que tal vez cuando regresaron al coche sucedió algo entre ellos y Dave trató de ocultarlo haciendo desaparecer a la chica. Pero a pesar de todas estas cosas que nos pueden parecer sospechosas, nunca hallaron nada en su contra. A día de hoy, la familia de Erin es consciente de que ha pasado mucho tiempo, cosa que hace que un final feliz sea poco probable. Están convencidos de que alguien sabe lo que le sucedió esa noche, por eso la recompensa sigue en pie. Han pasado ya 26 años desde que Erin Gilbert fue vista por última vez. De seguir viva, tendría hoy 51 años. El hombre que aparece en la imagen era Nick Cordova, nacido el 16 de octubre de 1979 en Scottsdale, Arizona. Nick tenía un hermano llamado Chase y una hermana llamada Cherry, y los tres fueron criados solo por Teresa, su madre. En 1998 se graduó en la escuela secundaria Chandler, donde fue un ávido jugador de fútbol y luchador. En su juventud se ganaba la vida como entrenador personal, pero después cambió de profesión de manera radical. Y es que se pasó al sector de la venta y reparación de calefacción y aire acondicionado. Esto le llevó a montar su propio negocio de calefacción y refrigeración junto a un socio silencioso, que para los que no lo sepáis es un socio que no participa diariamente en el control de la empresa, es simplemente un inversor o un accionista. Nick y esta persona llamada Dave Sweetman tenían cada uno el 50% de la empresa Gilbert Air. En 2003, Nick conoció a Lisa y el 8 de octubre de 2011 contrajeron matrimonio. Juntos tuvieron 2 hijos, Cruz, que tenía 8 años en el momento de los hechos, y Capri, de 5. Todos cuentan que era una familia muy bonita y de Nick destacan lo cariñoso y atento que era con los pequeños. Junto a su mujer siempre estuvo involucrado en su crianza. De hecho, el plan del hombre era trabajar lo máximo posible en su negocio durante unos 5 años para después venderlo y así pasar tiempo de calidad con su familia. Para poder llegar a esta meta, trabajaba muy duro. Se presentaba en la oficina a primera hora de la mañana y a veces no se iba hasta la medianoche. Sus clientes lo amaban y él fue quien realmente hizo que el negocio fuera lo que era. Por otro lado, su tiempo libre lo pasaba con su familia y amigos o restaurando uno de sus vehículos. Tenía verdadera pasión por la equitación y pasó muchos fines de semana y vacaciones en Sycamore, Glamis y Box Canyon. Le encantaban las acampadas, los viajes en barco al lago y las excursiones de un día a caballo por el desierto. Aunque era conocido por llegar siempre tarde, Nick nunca decía que no a su familia y amigos. Si le pedían ayuda económica, estaba dispuesto a dejarse hasta la camisa. Pero la vida perfecta de la familia Cordova cambió de manera trágica el 27 de mayo de 2020. El 27 de mayo de 2020, pasadas ya las 5 de la tarde, Nick, de 40 años, estaba trabajando como siempre en su oficina. Alisa se encontraba en casa con los niños, quienes estaban emocionados en ese momento con un truco de TikTok. La emoción era tal que le pidieron a su madre hacer una videollamada con Nick para poder enseñarle dicho truco. La mujer accedió y mientras su marido hablaba por FaceTime con los niños, ella se quedó en la cocina lavando los platos. Durante ese tiempo pudo escuchar a los pequeños entusiasmados hablando con su padre. Sin embargo, de repente sucedió algo. Alisa desde la cocina escuchó los gritos de sus hijos. Al principio pensó que era una broma, pero uno de ellos comenzó a gritar que algo le estaba sucediendo a su papá. Ella inmediatamente entró en la habitación en la que estaban y les quitó el teléfono.
Cuando miró la pantalla no entendía muy bien lo que sucedía porque las imágenes eran confusas y el ruido desde el otro lado era raro. Pero al escuchar los gritos de su marido y un susurro, supo que algo andaba realmente mal. Alisa entró en pánico y aunque exactamente no sabía lo que estaba pasando, decidió llamar a emergencias desde otro teléfono diferente. And you're calling from Scottsdale? I'm calling from Scottsdale. We were FaceTiming. My kids are FaceTiming him, and then I just heard screaming. I thought it was a joke, and somebody came in. Okay, this is your husband's work, and it's Gilbert Yes, Air? my husband's work, Gilbert Air. It's just him and his manager that work there, but someone came in, and I think they're just, like, beating him. I'm pretty sure I saw a gun. Al mismo tiempo, Alisa tenía a Nick por FaceTime. Sabía que lo que le estaba sucediendo no era nada bueno. Por eso comenzó a gritar que había avisado a la policía para que quien estuviese haciéndole algo le dejara en paz. Okay, are you hearing anything? I just hear moaning. I don't know if it's him or the manager. Okay, I've got help on the way, okay? Please hurry. Hurry, Okay. hurry, hurry. How many people did you see in there? I didn't see anyone. I just saw like the phone like rustling around, and then I'm pretty sure I saw a black glove or gun above. I didn't hear any shots or anything though. I could hear him saying what, like yelling, screaming. Someone was hitting him. Who's there? Who is that? I'm on the phone. I have police on the phone. Who is that? Who's there? Pick up the phone. David who? Dave! Dave, pick up the phone. What is going on? Where's my husband? I have the police on the phone. You don't know Yes, who he where's is? Nick? Do you know who this gentleman is? He's not there? Someone came in. Is Okay, he okay? What's going on? Dave! Ma'am, tell me what's happening. Who is the guy you're talking to? His coworker's there, his partner. Can you answer my question? Is that his coworker? Bella! Ma'am, who is Dave? No! Can you please no, answer my no. questions? Ma'am. Dave's his partner. Dave's his partner. He just came into the building. I don't know. Okay, I need you Dave! to tell me what is happening. I've got officers on the way. I don't know. He's just saying, oh, my God. He grabbed the phone and just said, oh, my God. Dave! Tras hablar con emergencias, la mujer subió al coche con los niños para ir al trabajo de Nick. Durante el trayecto llamó a la madre de su marido, ya que los dos estaban muy unidos y creía que tenía derecho a saber lo que estaba ocurriendo. Cuando Alisa llegó a Gilbert Air, quedó horrorizada. Varios coches de policía rodeaban ya el negocio e incluso había cintas de precaución para mantener a las personas alejadas de la escena. La mujer pidió a los niños que se quedaran en el coche mientras ella iba hasta donde en teoría estaba su marido. Varios agentes la detuvieron porque no se podía acceder al recinto. Allí observó que había una ambulancia. Cuando Alisa se identificó, los policías le dijeron que ese vehículo era para su marido, quien lamentablemente había sido asesinado. Tras esta terrible noticia, Alisa cayó al suelo y es que no podía creer que su esposo estuviera muerto. A día de hoy, la policía no ha revelado cómo murió Nick, aunque según recogieron varios medios en su momento, fue por herida de bala. Afortunadamente, como en las imágenes no se podía distinguir nada, sus hijos no vieron cómo le quitaban la vida. Según los investigadores que llevan el caso, la tarde de los hechos, 2 hombres fueron vistos huyendo de la escena poco después. Uno de los sospechosos fue grabado por las cámaras de seguridad que había en la tienda de una gasolinera cercana. Aún así, todavía les están buscando. Lo realmente extraño de este vídeo es la línea de tiempo. Por las horas parece que los sospechosos entran y salen muy rápido del negocio de Nick.
Si entraron, le quitaron la vida y después bajaron por la calle hasta una tienda, fue todo en cuestión de unos 5 o 10 minutos como mucho. Según Alyssa, sus hijos llamaron a Nick por FaceTime a eso de las 5:25 de la tarde y solo unos segundos después dijeron que algo andaba mal con su papá. A las 5:30 la mujer llamó a emergencias y la hora que marca el vídeo de la tienda son las 5:33. Todos se preguntan quién entra en un negocio, mata rápidamente a un hombre y luego camina con mucha indiferencia hasta una tienda. Incluso en el vídeo se puede ver al chico que en teoría es sospechoso muy tranquilo. Para nada se puede llegar a intuir que le acaba de quitar la vida a una persona. Hace poco Alyssa habló con un youtuber llamado Tyson Draper. Una de las cosas que le contó fue que Nick no era la única persona que estaba esa tarde en la oficina. Al parecer el gerente ya se había ido a su casa, pero Dave Sweetman, su socio silencioso, estaba en la oficina ese día. De hecho, en la llamada a emergencias se puede escuchar cómo la mujer se dirige a él. Dave normalmente solo iba una vez al mes. Sin embargo, la semana del asesinato estuvo en la oficina el lunes, el martes y el día de los hechos. Según diferentes medios, Dave declaró que esa tarde no vio nada porque alguien le golpeó y le dejó inconsciente. Debido a esto, no recordaba nada. La policía nunca informó que otra persona hubiese resultado herida durante el asalto, y mucho menos su socio comercial. Otro dato interesante es que el día que mataron a Nick, la empresa estaba abierta al público de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Alyssa mencionó que su marido siempre cerraba la puerta después de la hora del cierre con llave. La policía todavía no ha mencionado si la puerta estaba cerrada en el momento en el que entraron los intrusos y si en ese caso entraron por la fuerza. Esto sin duda puede ser una pieza clave en el caso. En breve se cumplen 2 años del asesinato de Nick y todavía no han arrestado a nadie. Los sospechosos, incluido el hombre que fue grabado por la cámara de seguridad de la tienda, todavía no han sido identificados. Tiempo después, Alyssa contó en una entrevista lo siguiente: "La vida ha sido una pesadilla, de hecho estamos viviendo una pesadilla. Mis hijos echan de menos a su padre y yo echo de menos a su padre. Intento mantenerme fuerte por ellos, pero es duro ser fuerte cuando te estás muriendo por dentro." My kids and I were FaceTiming him when he was attacked. The kids, they didn't see anything. It was just kind of like you would see a phone in a pocket. You saw white, but I knew as soon as my daughter said something's wrong with Dad, I grabbed the phone. Cherry también habló sobre su hermano. Él era mi referente masculino mientras crecía. El hombre que se suponía que me acompañaría por el pasillo el día de mi boda. Se suponía que debía estar allí. La familia tiene una página para recaudar fondos destinados a una investigación más profunda del caso. Además ofrecen $10,000 de recompensa para cualquier persona que les lleve hasta el culpable o culpables de la muerte de Nick. El hombre no tenía enemigos, lo que hace que el caso sea realmente extraño. Además, todas las preguntas importantes siguen sin tener respuesta, como por ejemplo, ¿cómo entraron los culpables en el edificio? ¿Estaba cerrado o no? ¿Por qué estos dos hombres elegirían quitarle la vida a Nick? ¿Trabajaban para otra persona? Ojalá algún día su familia pueda saber la verdad y cerrar este capítulo tan doloroso. Justine Gross nació el 11 de junio de 2002 en Nueva Jersey, Estados Unidos. La joven era la mediana de 3 hermanos, todos hijos de François y Yawanza Gross, quienes para el momento de los hechos ya estaban divorciados.
Justin se crió junto a su familia en Summit, una ciudad de Nueva Jersey. Allí asistió a la escuela secundaria Summit, donde era muy popular y querida. Sus padres estaban muy orgullosos de todos sus logros, especialmente cuando fue galardonada con la National Society, un programa difícil y altamente competitivo. Tras su graduación, se trasladó a Pensilvania para estudiar artes liberales en la Universidad Penn State. Y hay que decir que aquí no solo destacó en su equipo de animadoras, sino también, y lo más importante, por ser una estudiante de honor. Su familia la describe como un rayo de sol por su sonrisa y sus ojos amables. Por su parte, los amigos cuentan que era muy divertida y atrevida, el tipo de persona que podía hacerte reír con todas sus bromas. Como a cualquier chica de su edad, en su tiempo libre le gustaba bailar y escuchar música, por no hablar de que era una apasionada de la moda y el maquillaje. En el momento de los hechos, la joven de 19 años residía en la planta número 10 de los apartamentos College Park, que estaban muy cerca de su universidad. Pero una noche de noviembre de 2021, Justine salió de su casa y nadie más volvió a verla con vida. La noche del 10 de noviembre de 2021, Justine salió de su apartamento. Según les dijo a sus compañeros de piso, iba a la casa de un vecino que estaba situada en la planta 7ª. Pero las horas pasaban y Justine no regresaba. Sus compañeros trataron de comunicarse con ella por teléfono, además de hablar con el resto de sus amigos. Pero Justine no contestaba las llamadas y nadie la había visto esa noche. Como sus compañeros pensaron que algo malo le había sucedido, decidieron avisar a su familia. Es verdad que a partir de esa noche nadie más volvió a ver a Justine. Sin embargo, lo último que se supo de la joven fue por un mensaje de texto que envió a una compañera de piso a las 11:22 cuando en teoría estaba en casa de su vecino. El mensaje decía lo siguiente: algo acaba de suceder. El jueves 11 a las 5:15 de la tarde, sus amigos denunciaron su desaparición a la policía del campus. Además, compartieron su foto por todas las redes sociales por si alguien podía aportar información sobre su paradero. Françoise, la madre de Justine, que residía en Nueva Jersey, decidió el día 12 ir hasta Penn State para buscar a su hija. Lamentablemente, cuando iba de camino, la policía le informó que la habían encontrado sin vida en un vertedero local. La policía pensó que Justine había llegado hasta este vertedero dentro del camión de la basura que hacía la recogida todas las mañanas en su bloque de apartamentos. Pero, ¿qué le pasó a la joven para acabar allí? Lo primero que hicieron los agentes fue revisar las cámaras de seguridad del edificio. En ellas vieron a Justine la noche del 10 de noviembre entrando en el apartamento de su vecino en la 7ª planta. 40 minutos después se la ve saliendo de ahí con él. Según contaron los agentes, tiempo después, la chica caminaba de manera inestable frotándose la cara con el agua de una botella que llevaba en su mano. En otro vídeo, Justine aparece junto al vecino en el 10º piso. Cuando parece que él la va a llevar hasta su apartamento, lo que hace es dejarla en el pasillo para después marcharse. La siguiente secuencia de vídeo muestra a Justine corriendo sola y descalza hasta el piso 11, justo donde estaba la sala del tobogán que llevaba a las basuras, y a partir de ahí no se vuelve a ver más a la joven. Durante la investigación, los agentes encontraron las zapatillas, el móvil y la billetera de Justine en el hueco de la escalera. Con todo esto, su madre pensó que su hija actuaba así porque estaba siendo perseguida por alguien. Lo que añade más misterio al caso es el mensaje que envió a su compañera a las 11:22 en el que decía que algo iba a suceder. Se sabe que minutos después fue cuando cayó por el conducto de las basuras.
Obviamente los investigadores y también la madre de la chica hablaron con el vecino. Este hombre contó que Justine fue a su casa para tomar algo y también para fumar marihuana, cosa que le sentó bastante mal. Debido a esto, él trató de llevarla hasta su apartamento, pero en el pasillo tuvo una mala reacción y se subió corriendo hasta el cuarto de la basura del piso 11. No sé qué pasó por su mente para que la dejara. Si él se hubiese quedado con ella, a día de hoy estaría viva. Declaraciones de François Gros. Lamentablemente, en el piso 11 no había cámaras de seguridad. Por lo tanto, no se sabe si Justine se subió al tobogán que llevaba hasta el contenedor por su cuenta o si la empujaron. Lo que sí les quedó claro a los detectives es que nadie la había seguido hasta el cuarto y que parecía estar sola. François contó a los medios que desconocía que su hija tomara ese tipo de sustancias. Aún así, no entendía que si solo había consumido marihuana reaccionara de esa forma. Para ella la única explicación era que su vecino le había puesto en el cigarrillo algo más fuerte que alteró su estado mental. Si esto era verdad y su hija no era consciente de otra posible sustancia, su vecino podría ser acusado de negligencia. Tiempo después, la autopsia les sacó de dudas. La autopsia determinó que la joven falleció al instante. Al parecer presentaba varios golpes en el cráneo consistentes con una caída de cabeza desde el piso 11 de su edificio. Además, en su organismo solo había restos de marihuana y una tasa de alcohol en sangre elevada. Por lo tanto, sin ninguna sustancia más, la teoría de la madre quedaba totalmente descartada. Tras reunir todas las piezas del puzzle, la policía llegó a la conclusión de que la muerte de Justine fue accidental. Según su versión, la joven llegó corriendo sola hasta el cuarto de basuras de la planta 11 y debido a su estado se precipitó de cabeza por el tobogán hasta el contenedor, el cual fue vaciado a la mañana siguiente. Y así llegó su cuerpo hasta el vertedero. Pero, ¿qué pasa con ese mensaje que envió poco antes de caer? ¿Qué significaba realmente? ¿Estaba en peligro? ¿Sabía ella que estaba en peligro? En febrero de 2022, la policía cerró el caso, ya que tras su investigación se descartó el juego sucio en la muerte de Justine Gros. Los padres de la chica pidieron una copia del informe, pero les dijeron que para ello tendrían que pagar $700, cosa que les pareció un insulto. François contó que ella y su exmarido aceptaron a regañadientes permitir que la policía publicara un comunicado de prensa anunciando que el caso estaba cerrado. La mujer no acepta la teoría de que Justine estaba tan afectada por la marihuana y el alcohol que no sabía lo que hacía cuando se subió descalza al conducto de basura que estaba en el piso 11. Añadió que durante la autopsia no buscaron restos de ADN ni le hicieron ningún examen para detectar si había sufrido abusos esa noche. ¿Por qué alguien en su sano juicio saltaría a un vertedero de basura? No quiero que cierren el caso, me siento peor que antes. Vi las imágenes y mi hija parecía frenética, como si estuviera buscando ayuda. Ahora tengo que vivir con el comunicado de prensa de la policía para el resto de mi vida. Declaraciones de François Gros. La mujer se negó a contar si la familia piensa poner una demanda. Según ella, sus planes más inmediatos son procesar los últimos meses que describió como terribles y desgarradores.